La Casa Blanca está muy cerca de llegar a acuerdos con los republicanos para autorizar ayuda a Ucrania. A cambio, están dispuestos a endurecer la política migratoria y de asilo. Familias de Nueva York al filo del abismo financiero. Vivir en la Gran Manzana es cada día más difícil, especialmente para la comunidad latina. Apple añade capas de seguridad a sus dispositivos luego de múltiples reportes de robo de las contraseñas de los usuarios. México ocupa el primer lugar mundial de periodistas desaparecidos. La labor de informar se ha convertido en una peligrosa profesión en el país vecino. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una nueva batalla sobre la crisis humanitaria en la frontera sur que se está librando en Washington, D.C. Bueno, la Casa Blanca y legisladores demócratas estarían considerando aceptar una exigencia republicana con tal de obtener ayuda financiera para Ucrania. Vamos con Wendy Castillo, que nos dice qué estaría en juego. Wendy, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les cuento, la administración Biden estaría evaluando expulsiones de inmigrantes sin documentos en la frontera, detección obligatoria y más deportaciones para alcanzar acuerdo con el Congreso, por lo que diversos grupos ya reaccionan ante lo que consideran una bofetada para la comunidad migrante. Las expulsiones masivas de inmigrantes podrían ser pronto de nuevo una realidad, ya que legisladores demócratas y la Casa Blanca estarían estudiando acceder a las demandas de los republicanos de realizar cambios drásticos en la política migratoria, con tal que sea aprobado el financiamiento para ayudar principalmente a Ucrania, así como Israel y Taiwán. Estas posibles negociaciones que afectarían directamente a cómo se procede un caso de asilo, a la cancelación del parol humanitario y a deportaciones expeditadas desde la frontera, están causando mucha incertidumbre, no solamente para la comunidad inmigrante dentro de Estados Unidos, sino personas que están huyendo por razones de violencia. Una medida que de concretarse también afectaría a los indocumentados en todo el país, con un proceso conocido como expulsión acelerada que permite a los funcionarios de inmigración deportar a los migrantes sin audiencias judiciales, si no solicitan asilo o si no pasan sus entrevistas iniciales de asilo. Actualmente el programa está limitado a la frontera. No es justo que seamos rehenes de una situación política manipulada por extremistas republicanos que solamente quieren crear más caos e injusticia en el mundo y en la frontera sur de nuestro país. Es un paquete de aproximadamente $100,000 millones el que está en juego, pero para ser aprobado, otro de los pedidos de los republicanos es contratar más funcionarios de inmigración para poder realizar una gran expansión de las detenciones de ICE y deportaciones de inmigrantes. Estos son procesos que nos llevarían al tiempo que estábamos viviendo durante la presidencia de Trump con restricciones a inmigración. Ante esto, la Casa Blanca aclaró que no ha firmado ninguna propuesta o acuerdo final y que trabaja para encontrar un compromiso bipartidista. Hasta el momento no hay muchos detalles de cómo funcionaría esta disposición de ser aprobada, ya que el gobierno de Estados Unidos nunca ha tenido la capacidad para detener a todos los inmigrantes que cruzan al país de forma irregular. Así lo afirman abogados de inmigración. Continuamos con más noticias. Gracias, Wendy. Bueno, Palmira, las reacciones a esta polémica negociación no se han hecho esperar, y para analizar cuáles serían las posibles repercusiones en caso de los acuerdos, sí, que estos acuerdos logren concretarse, pues se encuentra con nosotros Juan José Gutiérrez, una de las principales voces del activismo pro inmigrante aquí en Estados Unidos. Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué esperas tú? ¿A qué acuerdo crees tú que lleguen y de qué manera nos va a afectar? Bueno, al acuerdo que lleguen va a ser desastroso para los inmigrantes, ya que se está promoviendo que oficiales de inmigración tengan la autoridad para negarle el asilo o la entrada para solicitar el asilo a cualquier persona en cualquier día cuando se excedan por 5,000 personas o más que cruzan la frontera de forma irregular, ¿verdad? También podrán detener y colocarles monitores electrónicos en los tobillos a aquellas personas que estén acompañadas por niños y que vengan a los Estados Unidos en busca de protección legal migratoria, y aquellas personas que no puedan probar
que han estado trabajando y residiendo en los Estados Unidos por 2 años o más, no importa que vivan retirados de la frontera, también los podrán deportar de forma súper rápida, es decir, de forma inmediata. Y el estándar legal que actualmente se está utilizando para decidir si se deja o no entrar a una persona que viene a buscar asilo político, que es miedo, ¿cómo se le llama? Miedo creíble. Miedo creíble, se va a elevar ese estándar también. Entonces, ¿cómo es posible que una administración demócrata que tiene el control de la mayoría del Senado y la Casa Blanca esté cediendo en esta cuestión ante lo peor del Congreso, que es la derecha republicana? Ahora, yo que nos va a ir muy mal. Ahora bien, Juan José, obviamente con esto que tú mencionas, un tanto que Biden y obviamente los demócratas tienen que doblegarse ante esta petición republicana, pero también pone en el tintero, pone la reafirmación o reafirma la política de Trump hace unos años atrás cuando era presidente de los Estados Unidos. ¿Esto cómo lo ven las organizaciones proinmigrantes? Bueno, yo pienso que no eleva la política antimigrante de esta administración demócrata al mismo nivel que Trump. Yo pienso que rebasa a Trump porque, repito, se supone que el presidente luchó por la presidencia y la ganó con el voto hispano, con el voto latino, comprometiéndose a que iba a dejar atrás la política antimigrante que vivimos con el presidente Trump. Al hacer esta negociación y ponerse de acuerdo sobre las cosas que acabo de mencionar, bueno, estaría traicionando el compromiso que hizo con nuestra comunidad, y nosotros como ciudadanos, como dirigentes de la comunidad inmigrante, ¿con qué cara vamos a ir a la comunidad de origen latino a pedir su voto para una hipotética reelección del presidente Biden cuando no nos ha dado nada, e inclusive se vuelve pues más represiva la política presidente Biden? Juan José, se nos acaba el tiempo. Solamente para terminar, ¿estaría traicionando sus promesas el presidente Biden? Yo creo que sí, y por eso es que yo en la comunidad estoy escuchando que muchas latinas y latinos están diciendo, por lo menos Trump nos dice qué podemos esperar de él. Yo creo que yo voy a votar por él. De ese tamaño serían las consecuencias políticas de aceptar esta negociación como se ha descrito por parte de la administración Biden con los senadores y congresistas republicanos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Y me viene a la mente, obviamente, Palmira, por supuesto, lo que ocurrió con Obama, que fue el deportador en jefe también de los migrantes en Estados Unidos. Y que ya se ha comprobado que ha habido más deportaciones en otras administraciones que incluso que con la de Trump. Bueno, vamos a lo que sigue, porque mientras tanto la Cámara Baja aprobó ya también el presupuesto de defensa por $866 millones, que incluye obviamente fondos para Ucrania y para Israel, y también contiene un aumento del 5.2% al salario de los militares y el financiamiento necesario para los diferentes programas del Pentágono. El presupuesto ahora se dirige al escritorio del presidente Joe Biden para que lo firme. Bueno, comenzaron en Georgia los argumentos finales en el juicio contra Rudy Giuliani por difamar a 2 trabajadores electorales. Los abogados de la defensa dijeron que Giuliani no las vio como seres humanos cuando propagó teorías de conspiración sobre ellas después de las elecciones de 2020 y que puso en peligro sus vidas. Las demandantes buscan $24 millones cada una por daños a su reputación. Bueno, y una encuesta reveló el difícil panorama que enfrentan millones de neoyorquinos. Más del 50% de las familias en la Gran Manzana, no solo las de bajos ingresos, batallan para subsistir y se encuentran al borde del abismo financiero. La vivienda y el acceso a la salud son las principales preocupaciones. El informe reveló además que los latinos y las madres solteras son las más afectados. Vamos ahora a Houston, Texas, en donde un terrible incendio en un edificio de apartamentos tuvo un saldo fatal. Así es, una joven madre quedó atrapada en las llamas y lamentablemente perdió la vida. Connie Flores tiene el reporte completo. Madre de familia pierde la vida tras un terrible incendio en su apartamento. La mujer de al menos 30 años de edad no pudo escapar de las llamas. Su esposo y 2 hijos quedaron a salvo después de que un familiar los ayudara a salir. De arriba estaban sacando los niños
Y la muchacha fallecida, pues no sabemos por qué se quedaría arriba. Cuando nosotros nos dimos cuenta, había empezado en aquella esquina, pero cuando ya salimos afuera, de repente se encendió todo ya rápido. El Departamento de Bomberos de Houston reportó que el cuerpo de la víctima fue localizado en el segundo piso, donde aparentemente inició el fuego. Afortunadamente se reportó solo una muerte, la de la mujer, ya que era toda una familia, había 2 niños y otro adulto. Todo sucedió en el segundo piso. Los vecinos, quienes perdieron sus pertenencias, ahora recuperan algunas de las cosas que han quedado en buen estado, mientras se preparan para ser relocalizados en otro complejo habitacional. Hay muchas cosas mojadas también ahí. Estamos viendo a ver qué podemos sacar. Lo más importante es la familia de uno, lo material uno se repone, pero la vida de uno no, jamás solo es una. Finalmente, el Departamento de Bomberos de Houston indicó que aún se investigan las causas de este terrible incendio. Sin embargo, señalaron que la falta de mantenimiento en aires acondicionados en esta temporada de invierno también puede ser una causa muy probable. Reporto desde Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Bueno, y no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Apple busca frenar el robo de contraseñas en sus dispositivos añadiendo más códigos de seguridad. Buenas noticias para quien busca comprar una casa. Los detalles al volver después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mira, Abel, buscando frenar el creciente problema del robo de las contraseñas de usuarios de dispositivos de Apple, la compañía está tomando medidas muy importantes. Bueno, el gigante tecnológico está añadiendo nuevos niveles de seguridad para evitar accesos no autorizados y sobre todo porque queda en la memoria de las computadoras. Desde Miami, Anthony Belchi nos explica un poco más. Apple actualizará sus dispositivos con una nueva capa de seguridad para evitar que los usuarios se conviertan en víctimas de contraseñas robadas. El sistema es capaz de determinar si estás en casa o en el trabajo y en caso de no estarlo se activaría una funcionalidad para que además del código PIN se requiera el reconocimiento facial. Es el sistema que utiliza Apple para poder utilizar los datos biométricos de la superficie de tu cara para usarlos como una especie de huella digital. Todo eso a raíz de que se haya descubierto que muchos ladrones aprovechan en lugares como bares o restaurantes para tratar de averiguar los códigos de acceso para luego robar el dispositivo y poder entrar en el teléfono. Hace también que sea mucho menos fácil el aprovechar, el haber podido determinar cuál es ese código por mirar encima del hombro o por pedir el código prestado. A partir de este tipo de cosas. El robo de contraseñas de este tipo es algo cada vez más habitual, tampoco se salvan los bancos, por eso recomiendan poner contraseñas complicadas para que su acceso sea más difícil. Las contraseñas, la verdad que yo no las cambio nunca, casi siempre uso la misma por comodidad. Y siento que cada vez es más necesario poner una más difícil. Este método de protección podría ampliarse a otros dispositivos de otras marcas, porque ante esas prácticas nadie está a salvo. De modo que el robar el teléfono sea cada vez menos atractivo. Ojalá otros fabricantes hagan esfuerzos similares para dificultar el uso de móviles robados. Esta opción podrá descargarse en la próxima actualización de los teléfonos iPhone. Pretende ser útil si tenemos en cuenta que cada año más de 30 millones de teléfonos son extraviados en Estados Unidos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Y atención con esto porque las tasas de hipotecas de largo plazo se desplomaron al nivel más bajo desde principios de agosto. Ahora el promedio de las hipotecas por 30 años es de 6.95%. La semana pasada estaba a 7.3%, lo que representa otro impulso para los posibles compradores de propiedades que no habían podido adquirir una vivienda por los altos costos de los préstamos y el poco inventario de casas disponibles. Bueno, no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Periodistas mexicanos en peligro. El vecino país ocupa el primer lugar mundial en el número de comunicadores desaparecidos. Autoridades colombianas dan un duro golpe a peligroso grupo criminal que se hace llamar Los Satanás. Seguimos con más información aquí en el Noticiero Estrella TV.
Mire, el periodismo en México se ha convertido en una peligrosa profesión. Un nuevo informe de la organización Reporteros Sin Fronteras lo confirma. El reporte coloca a México como el país con más comunicadores desaparecidos en el mundo. Y nuestro corresponsal Víctor Blázquez tiene las reacciones. México es el país donde más periodistas desaparecen en el mundo, según fue revelado por la organización Reporteros Sin Fronteras en su último informe de 2023. Destaca que a nivel global hay 84 comunicadores que no aparecen. De ellos, 31 casos ocurrieron en la República Mexicana. Vemos que hay criminalización de la labor periodística, que se debaten primero entre si era o no periodista, si tenía o no nexos con el crimen organizado, en lugar de ponerse a buscar a las personas, en lugar de buscar a quiénes son los agresores, a quiénes se los llevaron, a quienes cometieron estos homicidios. Y eso es muy preocupante. En México durante 2023 se registraron 4 asesinatos de 6 en América Latina, índice que coloca al país como el más violento para ejercer la profesión de comunicador, solo por detrás de Palestina, que hoy es una zona de guerra. Todos los periodistas de la Ciudad de México tengan la libertad de ejercer su profesión sin represalia alguna. Principalmente en estos momentos hemos visto cómo constantemente los periodistas son agredidos, sino por los cuerpos de policía, por políticos. En su experiencia, esta periodista mexicana cuenta lo arriesgado que es salir a la calle y tener que enfrentarse a momentos hostiles. Sin embargo, para nosotros los periodistas que estamos en la calle es a veces difícil encontrar un apoyo por parte de las autoridades, seguridad. Estar en la calle implica no solo enfrentarse pues a las autoridades, sino también a las personas que no están de acuerdo con lo que tú quieres publicar. Desde hace 28 años, Reporteros Sin Fronteras viene realizando este tipo de informes donde se incluye a toda la prensa, desde periodistas, profesionales hasta medios alternativos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Óigame, seguimos en México porque la Secretaría de Gobernación modificó el número de desaparecidos en ese país y aseguró que no los está borrando. La dependencia presentó la estrategia que utiliza el gobierno federal para buscar a las personas y dijo que de las casi 111,000 reportadas como perdidas, se logró localizar a casi 17,000, apoyándose en varios registros. Bueno, y le cuento que al fin fue capturada una mujer que duró varios años burlando a las autoridades estadounidenses. Tras ser acusada de abusar sexualmente de una menor, Iris Iliana Rodríguez, quien era una de las fugitivas más buscadas de Texas desde el 2015, fue arrestada en el estado mexicano de Jalisco por agentes de la Interpol. Vamos a Colombia, en donde las autoridades dieron un duro golpe a uno de los grupos criminales más importantes del país. Así es, se hacen llamar los Satanás y son los responsables de sembrar el terror en Bogotá, la capital. Carolina Gómez nos tiene detalles del operativo. Caen 30 integrantes del grupo delincuencial Satanás en un mega operativo contra la extorsión que la Policía de Colombia desarrolló en 18 cárceles de todo el país. En la cual nosotros logramos prácticamente desarticular este brazo sicarial, 79 capturas, de ellas 74 extranjeros. Los Satanás fueron denominados así gracias a su jefe máximo, alias Satanás, capturado hace un mes, encargado de liderar la banda más peligrosa de la capital colombiana, un brazo del clan venezolano conocido como el Tren de Aragua, responsable de extorsión, varios homicidios y el descuartizamiento de sus víctimas en Bogotá. Y muchos de ellos, a pesar de estar tras las rejas, seguían sembrando terror. En flagrancia encontramos un recluso generando la extorsión en tiempo real. Pudimos coordinar con la víctima que se encontraba en la ciudad de Barranquilla y asimismo tomar los 2 celulares, tanto de la víctima como el victimario, y en tiempo real constatar esta extorsión. Fue una operación en 17 ciudades del país, logrando incautar 577 celulares, 103 SIM cards, 558 armas cortopunzantes, 9,000 gramos de estupefacientes y esperan que con la ayuda de sus pares en otros países logren la captura de 12 integrantes más con circular azul, que llevaron su accionar criminal al exterior. Que se encuentran en Estados Unidos, México y Venezuela. No solamente coordinaciones a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, sino también con las policías de investigación de esos países.
En total, en lo que va corrido del año, en medio de la ofensiva contra la extorsión, la policía ha logrado capturar 2.702 personas, de las cuales 79 hacían parte de esta organización multicrimen, conocida como Los Satanás. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, continuamos y le vamos a mostrar lo que hizo un toro en Nueva York. Fue captado caminando por las vías del tren y trastornó el viaje de miles de usuarios. Bueno, las autoridades dicen que el joven astado se escapó de los alrededores del Aeropuerto Internacional de Newark. Desconocen cómo pudo llegar hasta la estación ferroviaria, pero lo cierto es, como bien decías, Palmira, volvió loca a la gente. No, y qué peligro. Imagínate que llegara el metro ahí en ese momento. Choque con el toro. Carne para todos. Oh, no, ahí, mijito. Hemos llegado hacia el final de su noticiero. Gracias por habernos acompañado. Bienvenido, Abel. Gracias. Con carne.